Pico de Gallo. La charla, el encuentro, está aquí. Pico de Gallo. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo. Ya lo iniciamos. Mandamos un saludo a la tremenda de Santiago Papasquiaro y a todos los sistemas de Cosmocable. Un saludo afectuoso en esta mañana que ya se antoja un poco fría. Tal como se ha venido anunciando en estos jueves, viernes, nos encontramos con Fidel Ricardo Pacheco Rodríguez, quien es aspirante por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, a la gobernatura de nuestra entidad. Sabemos que este próximo año se va a renovar la gobernatura, presidencias municipales y la Cámara de Diputados local. Entonces, bueno, Ricardo Pacheco, quien ha sido diputado local, diputado federal, senador, regresa nuevamente a la diputación local, tiene una carrera legislativa pues interesante, y sobre todo de que ha sido un diputado que se ha caracterizado mucho por ser un diputado realmente estudioso. Sabemos que hay diputados que van y levantan el dedo, incluso se duermen en la Cámara de Diputados, no saben, no tienen idea de qué van a hacer ahí. Esto no solamente por el PRI, sino de todos los partidos políticos, luego en la realidad no tienen idea. Fidel Ricardo, es conocido como Ricardo Pacheco. La realidad es que ha sido un diputado estudioso de los temas, conoce de temas legislativos y sobre todo el impacto de ellos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Bueno, estamos con Ricardo Pacheco. Buenos días. Buenos días, Carlos. El gusto de estar aquí, de saludarte y de saludar a través de ti al auditorio de la televisora y de las estaciones de radio que forman el grupo Garza Limón, y pues estar a tus órdenes. Gracias, Ricardo. Entonces estábamos comentando de que Ricardo Pacheco pues tiene una larga carrera legislativa y bueno, debe conocer de temas tanto nacionales, locales, nacionales, internacionales. Y por la situación que prevalece ahorita en el mundo, hay tensión en varios países, hay situaciones atípicas en varios países, situaciones que no se habían vivido nunca o hace más de 200 años en países europeos. Grecia, por ejemplo, que llegó a ser el imperio griego, pues el imperio, lo que ahorita vendría siendo Estados Unidos en Europa, está en crisis absoluta, en crisis total, una derrota económica generada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial de Crédito, lo que se conoce como la Troika. O sea, una situación difícil, lo mismo en España, gente, los famosos desahuciados que han perdido sus casas, que viven en la calle, la clase media ya no existe prácticamente allá, en el mismo Italia, Francia, Alemania, países que uno los visualiza con un éxito económico y la gente sin mayor problema económico, pues están en una situación realmente difícil. México, por las reformas, o usted nos dirá si sí o si no, por las reformas, por la intervención del Fondo Monetario Internacional en la creación de las reformas como una exigencia que realiza y lleva a cabo para hacer los préstamos que ha hecho a nuestro país, ha dictado varias reformas legislativas. Y entre ellas, bueno, lo que pega de manera inmediata es los recortes que se están haciendo y sobre todo la cuestión del seguro social, las reformas del seguro social que sin que haya necesidad, dicen los estudiosos, una necesidad real de hacer recortes ahí, ya hay recortes graves en términos de las jubilaciones. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra entidad, en nuestro país? Y tomé de ejemplo lo nacional porque, bueno, lo tenemos que poner como un referente necesario, sí, claro, de lo que sucede con la intervención del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial de Crédito en nuestro país. Pues yo tomaría la buena contextualización que ha hecho, porque debemos reconocer que la terminación histórica de un enfrentamiento entre dos posiciones ideológicas
pareciera haber dado a un modelo de los dos que se enfrentaron la ganancia y al otro prácticamente desaparecerlo. Y con la ganancia de un modelo, el modelo capitalista me refiero, también pareciera que iban a comenzar a resolverse las cuestiones pues de desarrollo económico y de distribución de la riqueza, que al final de cuentas creo que son dos de las cuestiones que deben ser el eje de todo sistema político para resolver las necesidades de su población. Indudablemente que no fue así, es decir, este modelo que de alguna manera triunfa no es un modelo que esté dando los resultados que se quisieran. Nosotros en el país hemos adoptado también este modelo que tiene que ver con una democracia liberal, pero cuyos resultados en la parte de resolución de las necesidades de la gente a profundidad resulta insuficiente. En esa medida, creo que efectivamente hay organismos internacionales que han intervenido en algunas partes del mundo, sobre todo en los países en desarrollo, para impulsar algunas políticas de carácter económico que tienen que ver, sí, con reformas estructurales. Yo creo que en el caso de México, Carlos, se han visto estas reformas impulsadas, pero tomadas a lo mejor en tiempo distinto al que pudiera ser óptimo. Yo creo que estas reformas debieron haberse tomado por el Congreso mexicano a lo mejor desde hace algunas décadas. No había sido posible procesarlas y durante este último trienio, en la legislatura anterior, pues se han procesado a la iniciativa del presidente Enrique Peña con esa idea, con la idea de que la transformación de instituciones, la transformación de condiciones de carácter económico, de espacios en donde, por ejemplo, no se permitía la iniciativa privada participar, ahora se permita, de generar pues un mayor detonante económico que redunde en una distribución de la riqueza mejor y le pueda ir a los mexicanos pues moviendo su nivel de vida para bien. Creo que está claro que, por ejemplo, la reforma en telecomunicaciones comienza a rendir algunos frutos específicamente, todavía parecen marginales, pero al final de cuentas ahí está el dato. Creo que no solo han sido transformaciones en materia económica, sino también han sido transformaciones en materia de seguridad pública, por ejemplo, en materia de instituciones de procuración de justicia y en general de un nuevo sistema de justicia penal que viene a tratar de romper los viejos esquemas del sistema de justicia anterior para tener un sistema pues mucho más transparente, mucho más de cara a los participantes en el proceso. Yo digo que ha sido una temporada de reformas integrales de varias materias que deben generar buenos resultados. ¿Usted cree que sí lo vaya a generar? Yo creo que debe generar buenos resultados porque son cuestiones que generan inversión, que hacen... ¿Beneficia esa inversión al capital nacional? Yo creo que sí. Vemos que... ¿Cree o está seguro? No. Porque obviamente va a haber beneficiados. Claro tema que... es quiénes. Lo pongo en la ronda 1, en esta parte en donde se están, digamos, distribuyendo los espacios, en donde habrá capital privado en México que explote nuestra riqueza petrolera,
y estoy convencido de esta ronda que acaba de terminar esta semana, que el capital mexicano está presente en las empresas a las que le fueron adjudicadas las participaciones para explorar en aguas someras. Así es que sí beneficia al capital nacional naturalmente. Pero hay capital extranjero, evidentemente. ¿En qué porcentaje es el Se capital? hace posible que haya capital extranjero. En algunas zonas no puede ser más del 49%, aunque hay otras partes en donde las empresas asociadas pueden tener una participación accionaria distinta. Lo importante, digamos, es qué beneficio traerán no solo a las empresas que toman la parte de la adquisición de poder invertir, sino qué tanto beneficio van a dejar a las zonas en donde van a trabajar, qué tanto beneficio le va a generar a los trabajadores que van a ir a esas empresas y a las comunidades en donde va a ir trabajando este capital. Yo creo que ahí está la importancia mayor. Fue denunciado y debidamente documentado la intervención de Hillary Clinton, la ex primera dama de Estados Unidos, esposa de Bill Clinton, en la intervención a través de un equipo de apoyo de asesores importante en cuanto a la determinación de la reforma energética. Esto es evidencia sin duda de los intereses extranjeros en nuestras reformas. ¿Así es? Pues yo le diría, yo creo que frente a reformas de ese tamaño de un país con los recursos que nosotros tenemos, no solo un país como Estados Unidos deben y estuvieron interesados viendo los procesos, la parte de los ingleses estuvieron presentes, España, y los españoles estuvieron presentes y viendo los procesos, los propios chinos, que son una potencia económica pues fundamental ahora para el mundo, estuvieron también presentes en esta parte de los procesos propios países latinoamericanos que tienen intereses en la energía, como es Brasil. Es decir, las reformas que se generaron también producen la expectativa y el interés de todo el mundo que se ha hecho pequeño por esta dinámica de la modernidad y desea estar presente en este tipo de reformas. Sí, pero el problema es cuando ellos dictan la reforma y sí. ¿Cómo fue el caso de Hillary Clinton en nuestro país? Pues yo diría, Carlos, porque fue documentado. Y lo digo con conocimiento de causa, cuando menos por lo que a la Cámara de Diputados se refiere y al procesamiento de las reformas que ahí se procesó, y a la parte del Senado que nos puede haber tocado, a saber que de ninguna manera puede entenderse que a esos órganos legislativos haya quien fuera del país y fuera de la soberanía de las propias cámaras les haya dictado una guía por dónde realizarlas. ¿Usted cree? Yo fui partícipe de cómo se procesaron las reformas y como usted preguntaba hace un momento, no solo lo creo, estoy seguro de que así sucedió. Convencido, bien. Le recuerdo al público radioescucha, Ricardo Pacheco es aspirante. Esto lo comento y lo recalco para que tomemos en cuenta todas las opiniones de Ricardo Pacheco en torno a las preguntas que se le están haciendo, que finalmente son preguntas que la ciudadanía nos ha hecho llegar a través de diferentes medios, preguntas que quieren que se le hagan a Ricardo Pacheco en función de su aspiración a la gobernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional. La reforma educativa es una de las que más problemas ha generado, no solamente en nuestra entidad, sino en el país. Ha generado mucho escozor, mucha molestia, mucha incomodidad, sobre todo por las reformas combinadas con las reformas laborales. Y la facilidad con que se presenta ahora conforme a esas reformas para despedir y modificar las plantas docentes. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, Carlos, es que ninguna reforma es una reforma definitiva y es una reforma acabada. Creo que la
intención del legislador y la presentación de esta reforma específicamente por los poderes de la Unión tiene una intención, y esa es la que debemos de poner, digamos, en primer lugar como referente, que es la de mejorar la calidad de la educación en México. Indudablemente que partiendo de esa intención, la serie de leyes que se procesaron efectivamente han generado diversos puntos de vista, contradicciones, manifestaciones en muchas partes del país, en nuestro estado mismo ha sucedido, y creo que esto se conjuga por dos cuestiones fundamentales. La primera es una falta de capacidad de los órganos legislativos y ejecutivos de dar conocimiento pleno y difusión plena a esta reforma educativa. Ha habido, y eso hay que decirlo también con todas sus letras, un proceso de desinformación conveniente, es decir, un proceso de desinformación pensado, un proceso de desinformación que lleva a intención de intranquilizar a los sectores educativos. Pero también yo digo que puede haber cosas, indudablemente, que en el caso del Congreso no estén, digamos, tan bien como debían estar en algunas de las leyes que se procesaron. ¿Cuáles son las disposiciones de ley conforme a la reforma que no han permeado de manera adecuada y que han generado incomodidad e inmovilizaciones importantes en el país? ¿Cuáles son esas que no se han dado a conocer? Yo diría que la parte de los despidos o de la forma en cómo puede despedirse a los maestros es un tema que está en la discusión. Porque, a ver, hay que mencionarlo, hay que decirlo para contextualizar pues la naturaleza de la pregunta. Hay temor, y no sin fundamento, de que por circunstancias de carácter político se genere represión en determinados sectores del magisterio, en determinados maestros, de tal manera que se les despida ahora ya conforme a la ley y la naturaleza no haya sido realmente de carácter educativo, sino político. Ese es uno de los temores fundamentales, pero coméntenos cómo está. En mi punto de vista, insisto, lo que los legisladores realizamos fue una reforma que tiene la idea de que tanto los niños reciban la educación que merecen y que el país requiere para desarrollarse, como que los profesores reciban la capacitación suficiente, la profesionalización suficiente para estar en condiciones de dar esa atención a los niños. Esas dos cosas que le generarían una visión distinta al país en cuanto a materia educativa son las que están presentes en la reforma. Sí es este tema del despido algo que yo veo como cuestión que inquieta, que es espinoso. Yo no digo nada, ni que no esté en la ley, ni que no se esté poniendo al día en información. El secretario de Educación decía ayer, estamos en el preludio del primero de los exámenes que tienen que realizarse a nivel nacional. Y hay la inquietud de que si los profesores no presentan ese examen puedan quedar en la disposición de ser despedidos. La ley contempla que la evaluación es un proceso y ese proceso no puede, digamos, tomarse con un primer momento solamente una determinación de despido. Yo entonces dejaría la idea de que no es posible que haya un despido frente a la ausencia justificada de un profesor en este primer momento. Me parece que el caminar de la reforma va a ir generando tranquilidad en los profesores, porque lo comentaba con el secretario de Educación estatal hace unos días. También esta reforma lo que ha generado es que las autoridades y muchos espacios de profesores se hayan puesto a revisar la reforma, a capacitarse en la reforma, a prepararse para los exámenes, y entonces creo que también debe dar buenos resultados. No digo que las inquietudes no sean legítimas, al contrario, son legítimas las inquietudes porque estas permiten ajustar los puntos que no hubiesen estado bien,
también permite que las relaciones entre los trabajadores de la educación, los profesores y las autoridades educativas vayan realizando un diálogo permanente para no generar mayor intranquilidad y al final de cuentas se pueda avanzar en esta calidad mejor para los estudiantes de Durango y del país. Pues una situación difícil sin duda alguna ahí con las movilizaciones magisteriales. Sí, claro. Sobre todo en indicios ya también debidamente registrados, documentados de intentos de represión que se ha dado sobre todo por parte del secretario de Gobernación Osorio Chong en estados del sur del país. Pues quedó manifiesto, se manejó en la prensa nacional de que hubo un intento por ahí de represión con el magisterio, con las movilizaciones sobre todo en Guerrero. Y bueno, eso lo dejamos así, más que nada para evidenciar de que pues están abiertas las puertas a la represión. Yo creo que no solamente en este caso, sino en todo el ejercicio del gobierno, la línea tenue, Carlos, de ejercer la autoridad legítima, la que está fincada en la ley y en la Constitución, e ir más allá de ese ejercicio está presente. A mí me parece que no debe haber la tentación de llevar el ejercicio legítimo de la fuerza más allá de los protocolos y de lo que la ley permite. Hasta ahí están nuestras obligaciones, hasta ahí están nuestras facultades y yo creo que bien hace el gobierno mexicano sosteniéndose en ese límite que le permite la Constitución. Pues ojalá haya la capacidad de transitar con una tranquilidad para el país, tranquilidad importante que se nos pueda presentar ahí. Hay mucha inquietud, pero bueno, usted tiene fe en que va a haber una buena conducción y buen manejo de las leyes. Yo no solo tengo fe porque creo que respetuoso que soy de la fe y creyente, fe política. Yo lo que creo es que también se han generado los instrumentos legales para que las reformas vayan caminando en positivo. Nos falta, Carlos, en esta parte, yo creo que tiempo de ver cómo van caminando. Y ese tiempo, estoy seguro, va a ir dejando constancia de que la mejoría va a ser visible. Bien. Mario Quiñones, presidente de Pánuco, dice, lo felicita calurosamente a Mario Quiñones y agradece a Ricardo Pacheco por todos los apoyos que ha enviado a nuestro municipio, dice, de Pánuco. Avanzamos mucho en pavimentación, unidades deportivas y mucha infraestructura educativa. En Pánuco se hace historia gracias a Pacheco. Pues yo creo que se hace historia gracias a la propia ciudadanía panuquense. Yo creo que se hace historia gracias también a una gestión incansable del presidente municipal que estuvo presente en la Cámara y con el gobierno del estado insistiendo en las necesidades de su municipio, y nosotros no tuvimos más que darle respuesta al límite de nuestras capacidades a este municipio y a algunos otros municipios del estado que pudimos ayudar. Bien, vamos, si nos lo permite, Ricardo, a un corte informativo. Con mucho gusto, son importantes. Sí, cómo no. Regresamos en un momento, vamos a una señal de identificación. Continuamos en Pico de Gallo. Les recuerdo, estamos con Ricardo Pacheco, aspirante a la gobernatura de nuestra entidad. Él es del sector setemista, pues obviamente ahí tiene sus raíces, ¿cómo pudiéramos decir, Ricardo? Pues yo creo que su sector, ¿verdad? Sí, su sector. Sí, de ahí partimos en la participación política, efectivamente. Sí. Desde toda la vida en la CTM.
por más que hago cuentas... Se dice que la CTM es puro cacique. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntenos. No, de ninguna manera. La CTM es una organización que tiene como primer eje la defensa de los intereses de los trabajadores, y se ha abocado a esa parte. Yo creo que hemos avanzado en ese otro tema también, indudablemente, pero yo creo que queda constancia en el espacio de las organizaciones sindicales y queda constancia en el espacio, por ejemplo, también de los empresarios y de la cuestión laboral, que Durango es de los estados que desde hace muchos años no se presenta una huelga, y eso representa naturalmente un equilibrio laboral. Desde que era gobernador Ramírez Gamero, ¿no? Que hubo la famosa huelga de la coca y... Yo creo que desde entonces... Digo, de esa magnitud, sí, ¿no? Yo creo que desde entonces debe no haber una huelga. Hijo, ¿verdad? Pues más bien la hizo la CTM a la empresa correspondiente en aquel tiempo, entonces no ha vuelto a haber una huelga, y eso revela la disposición y la estabilidad laboral que representa esta No central. No se ría. No, de ninguna manera. No me río, que es cosa seria. Sí. Oiga, ¿y por qué nunca cambian de dirigentes? Pues yo creo que se ha dicho, y es una teoría no solamente que está sustentada en un ejercicio cotidiano del sindicalismo, sino una teoría que tiene, yo creo que argumentos sólidos suficientes. En el desequilibrio, le daré uno, en el desequilibrio que hay entre patrones y trabajadores, la movilidad de los dirigentes sindicales les representa indudablemente una desventaja. ¿Un retroceso? Pues una desventaja, cuando menos en las negociaciones, a los trabajadores frente a los patrones. En la medida en que no hay un frente, digamos, que se va consolidando, un trabajador que llega a una empresa puede de inmediato ser dirigente sindical y le puede tocar el proceso de contratación colectiva, no es lo mismo que un dirigente que haya realizado constantemente actividades y pueda tener pues la capacitación suficiente y el tiempo suficiente para enfrentar de mejor manera este tipo de cuestiones y defender mejor a sus compañeros. Puede no sonar a algunas gentes que no coinciden con esta parte algo lógico, pero es indudablemente algo real. Esta desventaja se equilibra con la consolidación de las dirigencias sindicales. Bien. ¿De qué se trata solamente decirlo? Se trata de que detrás de ese dirigente sindical estén efectivamente los trabajadores. Y yo creo que detrás de las dirigencias sindicales, en el caso de muchas organizaciones, telefonistas por ejemplo, diferentes partidos, etcétera, están los trabajadores. Bien, le señalo al público radioescucha y televidente de que por el volumen de preguntas que tenemos para Ricardo Pacheco, no voy a indagar más allá de la respuesta que, salvo que sea muy necesario, más allá de la respuesta que dé Ricardo Pacheco, eso es sobre bueno. todo que porque ustedes son los que deben de normar su criterio conforme y hacer su análisis conforme a lo que Ricardo Pacheco nos comenta. Ahondar en una sola pregunta no es posible por razones de tiempo, y de manera inmediata pues nos vamos a la siguiente. ¿Por qué quiere ser gobernador? Porque creo que el número de gentes que hemos ido teniendo esta idea de manera conjunta tiene un propósito bien claro, tiene un proyecto bien claro, recogido desde hace muchos años. Eso usted lo sabe perfectamente en términos de nuestra participación política en tiempo, a eso me refiero. Y que ese proyecto y esas propuestas que se tienen son las que pueden, digamos, continuar en la ruta de mejorar a Durango, a enmendar algunas partes que la propia sociedad crea que se deben de enmendar, y al final de cuentas porque esta carrera que uno va desarrollando en el tiempo le va dando, digamos, las visiones
las posiciones, las cuestiones, las necesidades y cómo ir resolviéndolas desde la perspectiva del Poder Ejecutivo local. No es, debo decirle también, no es un ¿por qué quiere Ricardo Pacheco? En mi caso no es un asunto personal, en mi caso no es un asunto de una cosa que salga, un capricho o una cuestión que salga de yo, es mi ambición y por ahí. No, yo creo que desde esa parte de nuestra participación política, desde esa parte de nuestra consolidación, desde esa parte de generar sumas, de generar multiplicaciones, es desde donde surge la posibilidad de participar en este proceso. Ahora, bueno, ese es desde su punto de vista. Para la ciudadanía, ¿qué interés hay para votar por Ricardo Pacheco? ¿Qué le ofrece? Dice usted que conoce bien, por ejemplo, la problemática y cómo solucionarla. ¿Cuál es el principal problema de Durango? Me pararía aquí un poquito porque no estamos en el espacio aún y creo que tenemos que ser absolutamente respetuosos de las normas electorales y de las normas constitucionales. No estamos en el espacio de generar todavía, digamos, un clic entre la parte de la elección y la parte en la que estamos ahora, que indudablemente es el contraste a la mejor de personajes en un proceso interno de los diferentes partidos políticos. Y efectivamente decirle, yo tengo bien claro el haber recogido durante muchos años, recorriendo el Estado una y otra vez, cuáles son tanto las carencias como la parte de las aspiraciones de los duranguenses. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de Durango? Yo creo que sigue estando en primer lugar las cuestiones de materia económica, empleo, indudablemente fortalecimiento de la industria, está el tema también de las cuestiones de seguridad pública presente entre nuestra gente, y luego diría que están muchas, aunque repetidas, necesidades de las localidades, de las grandes localidades como la capital, de las grandes localidades como Gómez Palacio y Lerdo, pero también de las localidades pequeñas, de las que hay muchas. Platicaba en algún momento con mi compañero en el Senado de la República, José Calzada, exgobernador de Querétaro, y le decía yo que Durango tiene más de 5,000 comunidades de menos de 100 habitantes. Le era difícil creérmelo, Carlos, le era difícil, como más de 5,000 comunidades de menos de 100 habitantes. Pues digamos, la diseminación que nosotros tenemos en Durango es un aspecto que digamos hay que tener de referencia y que hay que hacer políticas públicas para atenderlo, de tal suerte que de lo que se trata es de armonizar un proyecto, armonizar alguna proposición en donde todas las partes de este gran rompecabezas que es Durango, todas las partes que se entreveran respetando las regiones, tengan cabida para ir dando solución a sus problemas. Bien, usted comenta como problema principal el trabajo, el empleo. Yo diría ¿Cuál es la solución a este problema? Inversión. ¿Y de dónde conseguiría inversión? Pues yo creo que aquí hay que equilibrar dos cuestiones. Yo creo que la propia inversión promovida por el Estado, y en eso tengo la idea bien concreta de un gobierno promotor, de un gobierno que impulse la inversión, tanto local, que de repente vemos a nuestros empresarios, a quienes les enviamos un saludo, dificultando para crecer, en algunas ocasiones buscando decrecer para poder subsistir. Ahí debe haber, digamos, una real mano del gobierno del Estado, pero también en otra apuesta que tenemos de años para acá, que es seguir promoviendo al Estado como un Estado al que vengan inversiones foráneas. Bien. Su relación,
Una de las cosas que se ha comentado muy insistente entre la ciudadanía y en la clase política respecto a su persona en esta aspiración es su relación personal, fraterna, importante con Manlio Fabio. ¿En qué medida es esta relación? ¿Es real o es ficticia? Manlio Fabio Beltrón es dirigente nacional del PRI. Dicen que en la política la percepción es realidad y la percepción de la gente en este caso es una realidad. Pero allí ya no lo reburujó, como dónde quedó la moneda. ¿Sí tiene buena relación? Allá voy, Carlos. Pongo otro ejemplo. A lo mejor aquí en esta parte tengo una deformación de mi parte en la que fui profesor y luego contesta uno con ejemplos. Sí. Y más vale ser puntual y luego ponerlo. Naturalmente que hay una relación personal con Manlio Fabio Beltrón, naturalmente que la hay. Digo que también son un poco de anécdota humorística que en mi casa martes, miércoles y jueves durante muchas horas de los 9 años anteriores estuvimos juntos, en un caso Manlio, un servidor y 400 y algo más de compañeros, en el otro caso Manlio, un servidor y 120 gentes más. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados y Senadores. Y en este son, mi señora misma me decía, oye, pasas más tiempo ahí que acá en la casa. De tal suerte que sí hay una... chivo, ¿no? Eso es lo importante. Sí, eso es importante también. De tal suerte que hicimos una relación que fue creciendo en confianza. Debo decir que fue creciendo en confianza. Cuando yo llego al Senado tengo la primera posibilidad de conocerlo. Y a virtud de las tareas que nos fueron encargando al interior de la Cámara de Senadores, creo que la cercanía, la confianza y la amistad fue creciendo. Bien, su relación con Esteban Villegas. Es una buena relación. Yo reconozco en Esteban Villegas a un joven que ha ido escalando posiciones tanto en el partido como en lo electoral. Es un joven que de alguna manera ha realizado tareas importantes con el que tengo también una buena relación. Leticia Rena. Le diría lo mismo. Yo soy un hombre de buenas relaciones, no de tensiones, de procurar llevar relaciones armónicas y tengo una buena relación con la senadora Herrera. Rosa Saizpuro. Igual. Hemos sido compañeros hasta en la Cámara de Diputados cuando él aún estaba en el PRI y tengo una relación buena sin que, debo decir, sin que signifique buenas relaciones no tener puntos de vista diferentes o no tener acciones específicamente diversas, pero hay buenas relaciones. Óscar García Barrón. Acabo de saludar al profesor García Barrón y repetir el espacio de que tengo una buena relación, a lo mejor no dice nada, pero nos recordamos él y yo hace días... ¿Qué se recuerdan? Nos recordamos él y yo desde hace días que pudimos ayudarnos cuando él era presidente municipal de San Bernardo y cuando lo fue de Ocampo y yo en otra posición distinta, ayudar a aquellas comunidades. Así es que ese referente de historia y de colaboración y de ánimos y disposición existe. Se habla de una división muy fuerte al interior del PRI, derivada de los candidatos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no hay una división, Lo que sí veo, y hay que decirlo, es dos posiciones, digamos, bien claras que van como en los polos, la representan, no lo digo yo, creo que eso está público, usted me induce a decirlo y yo lo digo porque está en el público. Esteban y Leti están en posiciones encontradas indudablemente, pero eso no representa necesariamente una división. Eso tiene que procesarse al interior del partido de tal manera que, concluido el procedimiento sucesorio, las posiciones
más en los polos y el resto de las posiciones queden sumadas para que el PRI tenga competitividad en la elección. ¿Esto daña al PRI? Yo creo que de llevarse extremos sí se corre el riesgo de dañar al PRI. ¿No cree todavía que estén en extremos? Están en puntos que pueden llegar todavía a ser más extremos, indudablemente que pueden ser más. ¿Qué desea uno como militante del partido? Que no vayamos estirando tanto la liga, y a eso creo que han hecho llamados tanto el Comité Directivo Estatal como el propio Comité Nacional. Todavía pueden ir a más, el deseo es que no. ¿Beneficia esta pugna, Esteban Leti, a Rosa Saizpulo? No tiene por qué beneficiarlo si ese, digamos, posicionamiento de ambos se procesa debidamente. De ninguna manera tiene por qué beneficiarlo. Aunque ya ahorita ya hay un daño, sin duda alguna, ¿no?, para el PRI, hasta como van las cosas ahorita. Yo digo que hay encuentros, digamos, encuentros que generan posiciones de diferencia y hasta posiciones como que parecieran irreductibles. Pero estamos en medio de un proceso en el que se pretende por una y otra parte, pongo 3 o 4, porque aunque están esas dos, hay más posiciones, la nuestra ahí está también. Entonces creo que eso es lo importante, que el proceso concluya de buena manera. ¿Lo beneficia a usted esta pugna entre ellos? Yo diría que esa posición genera que haya otras posiciones que se vean con mayor claridad. Y ahí lo dejaría. No, pues mejor sigan. Sí lo beneficia, ¿no? Este es un juego de ajedrez. Justo me quitó usted las palabras de la boca. Este es un juego de ajedrez. Yo creo que cada quien lleva sus estrategias, cada quien lleva sus ideas. Yo creo que nosotros hemos avanzado a partir de que terminamos la Diputación Federal y comenzamos a realizar una serie de reuniones con la sociedad de Durango en todas partes del estado. Yo creo que hemos avanzado. Si yo quisiera ubicar el avance a qué se lo debemos, yo le ubicaría el avance a las actividades que hemos realizado. Pero evidentemente que este juego de ajedrez de cada acción genera reacciones que en determinado momento pueden, pues, digamos, ser positivas para alguien, como en este caso pudiera ser un servidor suyo o pudiera ser Óscar García Barrón, o el mismo que realiza las acciones. Hay acciones indudablemente que han beneficiado a uno y otro de quienes se ven en los extremos, fortaleciendo o no fortaleciendo su posición. ¿Quién es el mismo que realiza las acciones? ¿El actor político de momento? El actor político. Yo a lo mejor ahí diría, reunirse en el caso de nosotros con cerca de 1000 mujeres hace unos días, sí. Interactuar con ellas, ver qué punto de vista tienen y cuánto asumen la posibilidad de que uno participe en el proceso. Eso indudablemente da un movimiento, y da un movimiento en positivo. Bien, pero sí lo beneficia de alguna manera, entendiendo la política pues como es. Ahora entiendo que esta pregunta es una respuesta, y entonces yo creo que no hay necesidad que yo No, pues. No, pero para la gente, para los radioescuchas, en la idea de que usted siempre ha sido un hombre claro, directo e informa a la gente, ¿sí lo beneficia? Pues sí, ¿verdad? Yo digo, por eso digo que usted tiene la respuesta y la gente tiene la respuesta. Al final de cuentas, pero es importante su punto de vista. Lo que yo quisiera decir es que si las acciones de ellos tienen un beneficio para nosotros, no es esa la intención. Naturalmente, es decir, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que creemos que debe ser nuestro camino para ir avanzando en esta contienda. Lo que ellos hagan, tendrán que asumir la responsabilidad
de que los beneficie a ellos o nos beneficie a nosotros. Claro. Se ha mencionado mucho y ha subido mucho al tablero político ahora. ¿Dónde se va a elegir el candidato? Me refiero, hace 12, 15 años se elegía desde la presidencia de la República. Nuevamente tienen el PRI la presidencia de la República. ¿Dónde se va a elegir el candidato? El candidato lo eligen los órganos del partido en Durango. Ahí hay una respuesta formal y debo decir que cómo se procesa esa elección. Sí. Y esa elección se procesa indudablemente con un referente que el partido tiene históricamente, que es el jefe del partido, que es el presidente de la República. No es esto una cosa fuera de orden, no es esto una cosa fuera de las instituciones. En todas partes del mundo, el jefe del partido es quien encabeza el gobierno y tiene, digamos, influencia en las decisiones que se toman en cada espacio de la federación. Entonces diríamos Peña Nieto. Sí. Diríamos Gobernación. Yo creo que es parte para procesar una información, porque lo otro importante, Carlos, es decir, esa decisión no es una decisión porque se le ocurra al jefe del partido, no es una decisión porque a él se le antoje que esa decisión debe ser así. ¿En qué se toma esa decisión? Ahí es donde yo creo que están los perfiles de los candidatos, la necesidad del Estado, el referente de lo que la gente quiere en el Estado de Durango, que va a ser importante. Todo eso tiene que ver con una palabra que con mucha claridad he oído pronunciar al presidente del Comité Nacional del Partido mediante una auscultación. Así se procesa. Encuestas. Auscultación va más allá de las encuestas. Auscultación es un referente en las encuestas, pero también pregunta a los empresarios de Durango, pregunta a los sindicatos, ver cómo se ven en los actores, ver quién es quien más une, quién más suma, qué correlación de fuerzas representa cada uno de los que aspiran. Todo eso es parte de la auscultación. En la oposición, ¿qué tan importante, qué tanto se ha consolidado Rosa Saizpuro para poder contender de una manera real a la gobernatura? Yo lo pondría al revés. Si el PRI logra sacar adelante su proceso interno de manera unida, no tendrá problemas en ganar la gubernatura. Bien. Ricardo, ¿qué ha hecho usted por Durango? Pues lo primero que debo decir es que desde que iniciamos en la política hay en cada espacio que nos ha tocado ocupar una tarea que ha intentado y creo ha beneficiado a los duranguenses. En la Diputación Local Primera le pondré. Estábamos en un momento de mucha dificultad también en espacios de cuestiones de justicia penal y en aquel momento procesamos un nuevo código penal para el estado de Durango. Ahí hay una aportación. Legislativamente ha tenido aportaciones importantes, pero de otra manera en gestión, en apoyos, Puse de alguna manera el primer ejemplo en aquel espacio de la legislatura local. El presupuesto de Durango en los últimos años es una clara posición nuestra, una aportación de nosotros y la decisión de apoyar indudablemente al estado de Durango, digo, con el aumento cada año del presupuesto que ha tenido el estado de Durango, creciente, reconocido por los propios actores de Durango y por el propio gobernador, que junto con nosotros ha hecho una gran gestión en esta parte presupuestal. Ahí hay específicamente alguna otra tarea. Pongo otro ejemplo. En la parte en la que fuimos delegados del ISSSTE en el estado, el ISSSTE creció, hubo una nueva unidad de urgencias que ahora ya no es suficiente. Los créditos que se dieron en aquel tiempo a los trabajadores del ISSSTE fueron el doble de los derechohabientes que cuando yo llegué. En cada espacio, Carlos, hemos tratado de dejar una aportación
en beneficio de la gente de Durango. Bien, última pregunta. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Durango. El día de ayer anduvo haciendo algunos recorridos y dentro de esos recorridos hizo declaraciones. Dice, PRI y PAN son corruptos. ¿Cuál es su opinión? No es un asunto de PRI-PAN. La corrupción es un tema que está presente, hay que decirlo con todas sus palabras, en el espacio de la República. Es una cosa absolutamente negativa, es una cosa que nos afecta, es una cosa que hay que erradicar, pero no es una cosa de PRI, PAN, PRD, PT, Morena. Es una cuestión que hay que erradicar de toda la parte de las instituciones. Por cierto, he de decir que me tocó también votar un sistema nacional anticorrupción que da medidas para que se combata ese conflicto, y yo creo que lo que hay que acreditar es tener una conducta que no comparte criterios de que los recursos públicos o los privados se usen de manera negativa o se usen para generar este fenómeno. No es un asunto de PRI-PAN. Concretando esta respuesta, si sí, señor, es correcta, entonces hay una corrupción en todas las instituciones federales, estatales, municipales. Esto es una cosa que está vista, hay una generalización, digamos, en la percepción de la gente y conductas de funcionarios públicos en los niveles de gobierno y en los órdenes de gobierno que han incurrido en ellas. Eso, pues negarlo sería una tontería de parte de quien lo hiciera. Ahí está, hay que combatirlo, hay que procurar erradicarlo y hay que ser inflexible en esa parte. Inflexible, porque es un fenómeno que ha venido a atentar contra el crecimiento del país, que ha venido a atentar contra la imagen del país, que ha venido a atentar contra la posibilidad y las oportunidades de generaciones que vienen, y que hay que dejarlo de tajo de lado. Bien, Ricardo Pacheco, pues le agradecemos que nos haya acompañado, un gusto. El gusto es mío, el gusto es mío. ¿Algo más que quiera agregar? No, me parece que este tipo de conversaciones siempre es muy pues ilustrativo no por las respuestas que da el personaje que le toca ser entrevistado, sino por el contexto en que va poniéndose las cosas aquí en Pico de Gallo. Es un programa al que hay que estar atento, porque aprende uno mucho, más de las preguntas que de las respuestas. Son preguntas de la ciudadanía, como lo comenté hace un momento, mucha gente nos hace llegar preguntas que quiere que se le haga, en este caso de manera específica a Ricardo Pacheco, y de ahí nos alimentamos, y nosotros tenemos la capacidad de escuchar a la ciudadanía y saber qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere preguntar, pues estamos en la línea correcta. Así es. Ricardo, ¿algo más que quiera agregar? Solamente a su través agradecer al auditorio que ha estado pendiente de esta entrevista, decirles que vamos a seguir viendo a nuestros amigos en todo el estado y que ojalá pronto nos encontremos. Bien, pues para concluir le comento muchos mensajes a través de WhatsApp que tenemos al servicio de la ciudadanía, felicitaciones y cuestionamientos que más o menos se han venido agotando los cuestionamientos, sobre todo a través de las preguntas que le hemos hecho. Ricardo, pues no nos queda nomás que agradecerle que nos haya acompañado y agradecer al público Radio Escucha y televidente que nos hayan acompañado en esta hora, en su programa Pico de Gallo. Que tengan muy buen día, les desea un servidor, Carlos Garza Limón.